En nuestra fiesta de inauguración de la casa, mi suegra dijo: «Esta casa es demasiado bonita para ti, deberías dejársela a mi hijo en su lugar». Me reí hasta que le entregó a Mark un contrato de propiedad falso. Luego mi esposo dijo algo que la hizo gritar. Todavía no puedo creer que esto haya pasado. Incluso escribirlo me parece irreal, pero prometo que cada palabra es cierta. Un poco de contexto. Mi esposo Mark y yo llevábamos casados 5 años. No éramos ricos, pero trabajábamos mucho, y tomábamos buenas decisiones financieras. Yo crecí en una familia de clase trabajadora y siempre he sido cuidadosa con el dinero. Mark creció con una madre, Diane, que creía que su hijo era perfecto. Siempre pensó que él no podía hacer nada malo. Yo siempre sentí que no era lo suficientemente buena para ella. Diane pasó todo nuestro matrimonio tratando de controlar a Mark. Criticaba todo lo que hacía, desde mi cocina hasta mi trabajo y mi ropa. Pero Mark siempre me defendió, lo que hizo que ella me odiara aún más. Luego vino la casa. Era la casa de mis sueños. Después de años de ahorrar, hacer presupuestos y trabajar extra, finalmente compré mi primera casa. Sí, la pagué yo misma. Mi nombre era el único en la escritura porque Mark tenía algunos problemas crediticios pasados que le dificultaban obtener un préstamo. Ambos estuvimos de acuerdo en que tenía sentido que fuera yo quien la comprara. Por supuesto, Diane no estuvo de acuerdo. Cuando vio la casa arrugó la nariz como si hubiera olido algo malo. «Esto es demasiado bonito para ti», dijo mirando a su alrededor. «¿Estás segura de que puedes pagarla?» Debería haber sabido que estaba planeando algo. Una semana después, en una pequeña fiesta de inauguración con amigos y familia cercanos, todo estaba bien hasta que Diane decidió hablar. Golpeó su copa de vino con un tenedor, y se aclaró la garganta de una manera dramática. La habitación quedó en silencio. Luego sonrió y dijo: «Esta casa es demasiado bonita para ti, deberías dejársela a mi hijo en su lugar». Todos se quedaron congelados. Me reí, pensando que estaba bromeando, pero no lo estaba. Se volvió hacia Mark y le entregó un montón de papeles. «Aquí tienes, cariño», dijo amablemente, dándole un contrato de propiedad falso. Vi que mi nombre había sido tachado con un marcador negro, y el nombre de Mark estaba escrito en su lugar. Me quedé en shock. Con una chispa en los ojos, dijo: «Dado que pusiste el nombre de Mark en la hipoteca, pensé que podríamos hacerlo oficial. Pero yo no había hecho eso». El nombre de Mark no estaba en nada. La casa era mía. Mark miró los papeles, luego a su madre. Finalmente, dijo las palabras que la hicieron gritar. Mark observó en silencio el contrato falso. Su rostro no cambió, pero vi cómo apretaba la mandíbula. Conocía esa mirada, estaba enojado. Diane debió haber pensado que su silencio significaba que estaba de acuerdo, así que le dio una palmadita en el brazo y dijo: «Es por tu bien, cariño. De esta manera, tendrás seguridad. Te mereces una casa como esta». Luego me lanzó una mirada afilada y dijo: «Ella siempre puede encontrar algo que le quede mejor». La habitación estaba tan callada que pude escuchar mi corazón latiendo. Todos esperaban que Mark hablara. Finalmente, con voz tranquila, preguntó: «Mamá, ¿de dónde sacaste esto?» Diane sonrió como si hubiera ganado un premio. «Oh, le pedí a un amigo que lo redactara. Es completamente legal». Salí de mi shock. «¿Legal? ¿Crees que puedes simplemente tachar mi nombre y poner el de él? Así no funciona la propiedad». Diane puso los ojos en blanco. «No lo entenderías. Esto se trata de proteger a mi hijo». Mark suspiró y colocó los papeles sobre la isla de la cocina. Luego dijo muy claramente: «Mamá, yo no soy dueño de esta casa. Nunca lo he sido y nunca lo seré, porque no es mía, es de ella». En el momento en que habló, el rostro de Diane se retorció de rabia. «¿Qué?», gruñó. Mark se encogió de hombros. «Su nombre está en la hipoteca, su nombre está en la escritura. Yo no soy dueño de ninguna parte de esta casa». Diane parpadeó, incapaz de creer lo que estaba oyendo. «Pero eso no es posible». Mark se rió brevemente. «Claro que sí. ¿Crees que te dejaría hacer esto si mi nombre estuviera en ella?» Sus ojos se volvieron hacia mí. «Dime que está mintiendo». Crucé los brazos. «No lo está. Yo la pagué. Yo la tengo». Fin de la historia. Diane apretó los puños. «Esto no es justo. Un hombre debería ser dueño de la casa, no su esposa». Algunas personas en la habitación se sorprendieron. El mejor amigo de Mark, Dave, incluso se rió. Mi primo susurró: «¿En qué año cree que estamos?» Esperaba que Mark se enojara, que gritara.
En cambio simplemente sonrió. Luego dijo, «Mamá», con voz baja y divertida, «no estás realmente enojada por la casa, ¿verdad?» Sus labios se apretaron de rabia. «Por supuesto que lo estoy. Esto, se supone que es tuyo». Mark se inclinó hacia adelante y bajó la voz para que solo ella pudiera oírlo. Estaba lo suficientemente cerca para escucharlo. «No», susurró. «Estás enojada porque estabas tramando algo. Pensaste que si mi nombre estaba en ella podrías quitármela». El rostro de Diane se puso pálido. La habitación se volvió pesada y silenciosa. Entonces Diane exclamó, «¿Cómo te atreves a hablarme así?» Golpeó el mostrador con las manos. «Soy tu madre. Yo sé lo que es mejor para ti». Mark no se movió. «¿Lo sabes?», dijo. La observé cuidadosamente, con el corazón acelerado. Algo no cuadraba. Esto no era solo su típica necesidad de controlar. Ella tenía un plan. Y entonces lo entendí. Di un paso lento hacia ella. «Estabas planeando poner la casa a tu nombre, ¿no es así?». En cuanto lo dije, sus ojos se abrieron como platos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Eso fue todo. Su objetivo no era solo hacer que Mark se quedara con la casa, era robarla para ella. Diane miró a su alrededor como buscando una salida. Abrió la boca como si quisiera discutir, pero no salió palabra. Mark me miró, comprendiendo de repente. «Dios mío», murmuró. El ambiente en la habitación cambió. El silencio ya no era solo incómodo, se sentía peligroso. Todos esperaban a que ella hablara. Luego, de repente, Diane soltó una risa aguda. Sonaba forzada y antinatural. «Ustedes dos están siendo ridículos», dijo, agitando la mano como si se tratara de un pequeño error. «¿Por qué querría yo su casa?». Crucé los brazos. «Esa es una buena pregunta, Diane. ¿Por qué querrías?». Por un instante el pánico cruzó su rostro, pero rápidamente lo ocultó. «Solo estaba tratando de ayudar a mi hijo», dijo dulcemente, aunque en su tono se notaba dureza. Una esposa de verdad no se pondría por encima de su marido así. Una esposa de verdad se aseguraría de que su esposo estuviera bien. Mark se rió de forma cortante. «¿Quieres decir cómo papá te cuidó a ti?». La cabeza de Diane se giró bruscamente hacia él. «Oh», tartamudeó, claramente alterada. La vi fruncir el ceño con las fosas nasales dilatadas. La habitación estaba tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. «No metas a tu padre en esto», siseó ella. Mark se encogió de hombros. «¿Por qué no? Pasaste toda mi infancia diciendo cómo él te dejó sin nada. Lo usaste como advertencia. Nunca dejes que una mujer maneje el dinero, nunca dejes que una mujer te quite la casa». El rostro de Diane se puso rojo brillante y de repente todo tuvo sentido. Esto no se trataba solo de mí o de Mark, se trataba de su ex esposo. Diane había sido herida en su divorcio y ahora intentaba evitar que Mark pasara por lo mismo, aunque eso nunca llegaría a suceder. Me acerqué más. «No estabas tratando de proteger a Mark, estabas tratando de protegerte a ti misma». Diane soltó otra risa forzada, pero esta vez sonó débil. «Eso es ridículo», dije negando con la cabeza. «Entonces, ¿por qué tachaste mi nombre del contrato y pusiste el de él? ¿Por qué no pusiste ambos nombres?». Ella parecía enojada. «Porque planeabas quitárselo a él», la acuse con acento agudo. Diane explotó. «¿Crees que soy tonta?», gritó. «Sé cómo acaba esto. Primero es, la casa es mía. Luego vienen los papeles de divorcio y después mi hijo se queda sin nada». Mark apretó los puños. «Jesucristo, mamá. ¿De verdad crees que mi matrimonio va a acabar como el tuyo?». Diane alzó las manos. «Nunca se sabe. Los hombres se lastiman todo el tiempo. Yo estaba tratando de protegerte. Robándonos la casa», le solté. Ella se giró hacia mí, su dedo temblando al señalarme en la cara. «No te mereces esta casa. No te mereces a mi hijo. Desde el principio lo supe, eras egoísta». Mark golpeó el mostrador con el puño. «Ya basta». Diane saltó. «No lo hice, papá», dijo Mark con voz calmada pero peligrosa. «Ira, no eres tú. No nos vamos a divorciar. Y aunque lo hiciéramos, tú no tendrías nada que decir sobre nuestra casa. Nunca fuiste parte de esto». Por primera vez, Diane parecía asustada, pero luego su miedo se transformó en algo más peligroso. Tomó una respiración lenta y con una sonrisa fingida y dulce dijo, «Ya veremos». Y fue entonces, cuando me di cuenta de que esto no había terminado. Las palabras de Diane quedaron en el aire como una pistola cargada. «Ya veremos». La tensión en la habitación creció aún más.
Diane no estaba solo haciendo un berrinche. Estaba tramando algo. Mark lo notó. Su cuerpo se tensó, y agarró el mostrador con fuerza. ¿Qué demonios se supone que significa eso?, preguntó con voz fría. Diane inclinó la cabeza con su sonrisa falsa aún en su lugar. Significa, querido, que haré lo que sea necesario para asegurarme de que no acabes como tu padre. Y fue entonces cuando supe que ella no había terminado, apenas estaba comenzando. Durante las 2 siguientes semanas, todo se sintió demasiado silencioso. Diane había abandonado la fiesta esa noche, humillada. Pero yo sabía que no se rendiría tan fácilmente. Luego, una mañana, recibí por correo una carta con apariencia oficial. Un documento legal. Rasgando la carta, mi estómago se hundió cuando vi lo que decía. Me paralicé de miedo. Diane había presentado una demanda contra mí, intentando reclamar parte de mi casa. No lo podía creer. El documento estaba lleno de mentiras. Afirmaba que Mark y yo habíamos comprado la casa juntos, que yo había falsificado papeles para conservarla a mi nombre, y que Diane había contribuido con el enganche. Todo era inventado y me sentí enferma. Llamé a Mark de inmediato. «No vas a creer esto», logré decir. Cuando él llegó a casa y leyó el documento, su rostro se volvió de piedra. «Ha perdido la cabeza», murmuró. «Sabíamos que teníamos que actuar rápido. Contratamos a un abogado, y reunimos todas las pruebas de que la casa era mía. Extractos bancarios, documentos de la hipoteca, e incluso correos electrónicos con mi prestamista. No había forma de que Diane ganara este caso, pero no se trataba solo de ganar. Ella intentaba acosarme, quería hacer que todo fuera caro y agotador hasta que yo cediera, y Mark lo sabía. «Está intentando quebrarte», dijo con las manos temblorosas de rabia. «Pero ella me subestimó», respondí. «Si quiere guerra, le daré guerra». Finalmente, llegó el día de la audiencia en el juzgado. Pensé que Diane estaría nerviosa o avergonzada por haber ido tan lejos, pero cuando entró, esbozaba una sonrisa de suficiencia como si ya hubiera ganado. Apenas me miró, sino que apretó el brazo de Mark y susurró. «No te preocupes, cariño, yo arreglaré esto». Mark apartó su brazo. «¿Estás loca?», dijo. Pasamos 2 horas, escuchando argumentos legales. Cada vez que el abogado de Diane afirmaba que ella había pagado dinero por la casa, nuestro abogado presentaba pruebas de lo contrario. Con cada evidencia, su caso se desmoronaba. Finalmente, Diane perdió la calma. «Esto no es justo», gritó, poniéndose de pie tan de repente que su silla se cayó. El juez golpeó con fuerza su mazo. «Señora, siéntese», ordenó. Pero ella lo ignoró. Luego se volvió hacia mí. «Eres una mentirosa, una mujer codiciosa y manipuladora. No te mereces esta casa. No te mereces a mi hijo. Eres como la segunda esposa de su padre, quitándole todo, y dejándolo sin nada». Mark se levantó de un brinco, haciendo chirriar su silla en el suelo. «Señora, deténgase», ordenó. Diane se giró hacia él con los ojos desorbitados. «Lo hago por ti», gritó. Entonces, frente a todos, Mark dijo las palabras que la rompieron. «No quiero nada de ti. No quiero tu ayuda. No te quiero en mi vida». Diane se congeló. La sala se quedó tan silenciosa que casi podía oír su respiración. Mark dio un paso adelante, con voz baja pero firme. «Has intentado controlarme toda mi vida. Lo permití porque pensaba que me amabas. Pero esto, intentar robarle a mi esposa y mentir en la corte, se acabó». Diane intentó hablar, pero no salieron palabras. Por primera vez, se veía realmente asustada. «Cariño», susurró, tendiendo la mano hacia él. «Solo quería protegerte». Mark se apartó. «No, solo querías controlarme, y ya no te lo permitiré». Luego se volvió hacia mí con una mirada de pesar. «Lamento no haber detenido esto antes». Yo apreté su mano y dije, «Lo detenemos ahora». Y así, el mundo de Diane se desmoronó. El caso fue desestimado casi de inmediato. Diane no tenía ningún derecho legal para reclamar parte de la casa. El juez incluso la regañó por hacer perder el tiempo al tribunal. Pero eso no fue todo. Después de la audiencia, Diane intentó de todo para lograr que Mark la perdonara. Llamó, envió correos electrónicos e incluso se presentó en su trabajo, llorando y diciendo que nunca había querido que las cosas llegaran tan lejos. Pero Mark había terminado con eso. Bloqueó su número, dejó de contestar sus llamadas e incluso le dijo al personal de seguridad de su trabajo que no la dejara entrar. En cuanto a mí, me sentí aliviada. Durante 5 años, soporté que intentara controlar mi matrimonio, a mi esposo y mi vida, y ahora, finalmente, ella había ido demasiado lejos.
Ya ha pasado casi un año desde aquel día. Diane ya no forma parte de nuestras vidas. Incluso envió a Mark una larga carta hace unos meses diciendo que estaba recibiendo ayuda y que estaba lista para ser una buena madre de nuevo, pero él la tiró sin leer más allá del primer párrafo, y nosotros somos más fuertes que nunca. Esa casa, mi casa, sigue siendo mía y ahora es un hogar donde no tengo que preocuparme de que alguien intente arrebatármela. Diane pensó que podía controlar e intimidar para conseguir lo que quería. En cambio, lo perdió todo.